Hola, ¿cómo están chicas, chicos? Bueno, como habíamos hablado de encontrar una forma eh, nueva, virtual, que le habíamos charlado en las clases anteriores, que les mandé por mail. Bueno, vamos a hacer estos encuentros cada tanto, a ver si les podemos ayudar un poquito con el material. Como les había también escrito, vamos a trabajar y algunos con Quinto de Naturales he podido charlarlo un poco también. Eh, el primer texto que trabajamos de historia argentina tiene que ver con un libro de Luis Alberto Romero, que es cuyo título es Breve Historia Contemporánea de la Argentina, y es un libro que se utiliza aún hoy a nivel universitario en el ciclo básico en la materia Sociedad y Estado. El primer tema, como ustedes ya saben, son las presidencias radicales. La primera presidencia de Irigoyen, que va de 1916 a 1922. Les he mandado también las fotos de las páginas, por si algunos de ustedes no tenían todavía el cuadernillo comprado. Y brevemente contarles, eh, bueno, un poco también les avisé que en esa hojita que no dejaran pasar mucho tiempo, que se les acumule mucho material, ¿sí? Y desde ya escribirme si tienen alguna duda. Hoy voy a hacer muy brevemente contarles las cuestiones más importantes de la primera presidencia de Irigoyen. Ustedes saben, esto ya lo hemos charlado y ya lo hemos hablado el año pasado, no sé si lo recordarán, pero bueno, en 1912 se crea la ley Sáenz Peña, la ley Sáenz Peña, que es la que garantiza el voto universal, ¿sí? Secreto, obligatorio para todos los hombres mayores de 18 años. Y de esa manera termina el periodo de los presidentes que hemos conocido como conservadores o que formaban parte del en su momento creado PAN, Partido Autonomista Nacional, ¿no? Se acaba la época del fraude, se acaba, sí, la época digamos, corrupta de alguna manera, en donde se sostenían año tras año, gobierno tras gobierno, ese grupo digamos, de políticos empresarios, entre comillas, ¿no? Que se pasaban y se distribuían el poder entre ellos, ¿no? Diputados, senadores, presidentes, ¿no? Bueno, iban como rotando y siempre se mantenían ellos mismos. Esta situación cambia en 1916, asume Hipólito Yrigoyen, se maneja mucho, Hipólito Yrigoyen se maneja mucho con las intervenciones federales porque no tenía las características en aquel momento relacionadas con el poder político, eran especiales, no es como ahora, sino que podía darse el caso, como fue el caso de Irigoyen, que podía ganar el presidente de un partido político y sin embargo ser minoría en gran parte del país. Es decir, se puede dar el caso que gane el presidente, como ganó, de la Unión Cívica Radical, y tener en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, ser minoría. Era la forma de elegir en ese momento y eso fue lo que le determinó a Irigoyen que le costara mucho, ¿sí?, poder llevar a cabo su gobierno. Por eso apeló varias veces a las intervenciones federales. ¿Y qué son las intervenciones federales? Ese es uno de los puntitos que me gustaría que ustedes lo busquen, si tienen la Constitución Nacional, cuál es el artículo que habla de esto. Las intervenciones federales tienen que ver con un poder que tiene el presidente de la nación, el poder ejecutivo, ¿sí?, de cambiar al gobernador, ¿sí? En realidad puede hacerlo no solo con los gobernadores provinciales, lo puede hacer, ¿no?, en otros ámbitos, pero generalmente se utiliza para el caso de los gobernadores provinciales cuando no cumplen, desacatan órdenes, ¿sí?, o se los puede sacar por hechos de corrupción, ¿no?, o demás. El último caso que se aplicó las intervenciones federales fue en el gobierno de Néstor Kirchner. Pero en el caso de, volviendo a Irigoyen, el primer gobierno de Irigoyen, él lo tuvo que hacer varias veces. También, si alguno quiere investigar cuántas veces fueron, lo tuvo que hacer varias veces porque tenía mucha contra dentro de su gobierno y digamos, no le hacían caso a sus medidas. Dentro de su primer gobierno hay tres hechos muy importantes que también me gustaría que los empezaran a buscar. Si alguno están
por supuesto, en ese capítulo que les di, pero si alguno quiere buscar algo más, si quiere mandar algún material o alguna explicación, o de hecho yo les iba a proponer, ahora a fin del video les iba a decir lo que les quería proponer. Cronológicamente, en 1918, el primer hecho importante es la reforma universitaria. Una reforma producto de una rebelión de estudiantes universitarios en Córdoba pidiendo mejoras, ¿sí? En cuanto a poder elegir ellos a sus profesores, poder elegir ellos el material de estudio, que se actualizaran, ¿sí? Fundamentalmente los profesores, que tuvieran mucho más que ver el material que se daba en clase con lo que estaba sucediendo en el mundo. Recordemos que la universidad todavía en ese momento era un ámbito muy cerrado, ¿sí? Y que solamente en esa época podían ir justamente a la universidad las personas de élite, y bueno, de una manera, uno de los pedidos era terminar con esto. Bueno, y todo esto llevó a una rebelión, ¿sí? de los estudiantes, y también dentro de los pedidos, a ver si ustedes pueden buscar cómo terminó todo esto. Y después tenemos la Semana Trágica, que es una rebelión obrera en 1919, sí, en enero de 1919, con una enorme cantidad de muertos obreros. Ahí también hay una discusión según los diarios de la época. Algunos decían que no fue tan así, otros decían que fue una masacre. Por supuesto tiene que ver si los diarios eran más elitistas o más a favor de las clases altas, como es el diario La Nación, o si no con diarios más populares como La Vanguardia, diario socialista, que aún hoy existe pero en formato revista, ¿sí? También otra de las ideas es buscar a ver qué encuentran sobre este tema. Y el tercer tema es la Patagonia Rebelde, 1921-1922 son los hechos de la Patagonia Rebelde, y ahí sí lo que les voy a mandar junto con este video es un link para acceder a ver la película La Patagonia Rebelde, ¿sí? En YouTube. Y también les voy a enviar junto con este video las preguntas. Esta va a ser nuestra primera nota del año, ¿sí? Van a tener que ver la película y contestar una serie de preguntas muy sencillas que les voy a enviar. Y la otra cuestión que ya tiene que ver más con si a ustedes les gustaría, ¿sí? cerrar el tema y hacer una comparación, qué relaciones encuentran entre lo que fue la Semana Trágica, que fue en Buenos Aires, ¿sí? con la Patagonia Rebelde, que obviamente se refiere a los hechos en el sur de nuestro país, ¿sí? Hay muchos puntos en contacto, muchos parecidos, ¿sí? Más que diferencias. Dato importante para tener en cuenta, se va a surgir un movimiento llamado la Liga Patriótica. Ténganlo presente, que también está bueno investigar quiénes fueron estas personas y por qué actuaron como actuaron. Bueno, les mando un saludo grande, espero que estén todos muy bien, el deseo de poder encontrarnos pronto, y bien, después en la hojita, como les decía, les voy a dar las características de la forma de entrega y la fecha, ¿sí? De esta actividad, que va a ser la primera que vamos a tener con nota en el año, ¿sí? Espero que podamos vernos pronto, les deseo lo mejor a todos y nos estamos viendo. Chao.